Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver cómo es la relación entre el cambio climático y los suelos y el carbono que está contenido dentro de ellos. Vamos a estar viendo cómo es el nivel de emisiones histórico y actual, tanto en el mundo como en nuestro país, la Argentina, el ciclo del carbono, luego la importancia de los suelos como el almacén de este carbono en forma orgánica e inorgánica, las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en el ámbito agropecuario como en otros ámbitos, en el mundo y en la Argentina, las consecuencias del cambio climático y distintas alternativas de mitigación que podemos usar para tratar de disminuir este fenómeno. Bueno, si nosotros miramos a las causas del cambio climático, vamos a ver que una de las principales causas es la presión poblacional que ha ejercido la raza humana en todo el planeta. Es decir, actualmente estamos en un nivel poblacional el más alto de la historia, con unos 7.700 millones de habitantes en el mundo. Esto no siempre ha sido así. A través de la historia hemos visto que no ha sobrepasado los 1.000 millones de habitantes la civilización en su conjunto hasta el año aproximadamente 1800. De ahí en más, tuvimos un crecimiento poblacional que se ha acelerado cada vez más. Y por ejemplo, para el año 1900 ya estábamos cerca de los 2.000 millones de personas. Hoy por hoy, como ya he mencionado, estamos alrededor de los 7.700 millones de personas. Y bueno, ¿cómo es la tendencia a futuro que podemos llegar a esperar en este sentido? Bueno, la tendencia indica que, según distintas proyecciones, la población va a seguir creciendo. En algunas de esas proyecciones indican que la población crecería hasta el año 2050 con un máximo inferior a los 9.000 millones de personas, luego decaería hacia una población un poco menor. Otras proyecciones, en cambio, indican un crecimiento poblacional hasta el año 2100, que implicaría un número aún mayor de personas dentro del planeta, que llegaría a aproximadamente unos 11.000 millones de personas. En ambos casos, cualquiera de las dos proyecciones está indicando una población muy alta de las personas y una presión muy fuerte sobre los recursos naturales, lo que influye en gran medida sobre el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero o emisiones GEI. Ahora bien, ¿qué es un gas de efecto invernadero? ¿Qué es un GEI? Bueno, son gases que absorben energía y la liberan en forma de radiación infrarroja, es decir, en forma de calor. Si nosotros vemos el gráfico de la derecha, podemos interpretar un poco este fenómeno. Normalmente nuestro planeta recibe radiación electromagnética del Sol, un determinado monto, la cual calienta el planeta y parte de esta radiación se refleja a la atmósfera, que la absorbe, vuelve a reflejarla al planeta y parte se pierde en el espacio exterior. Al acumularse estos gases de efecto invernadero, la proporción de calor que retiene la atmósfera es mayor y la proporción de calor que refleja nuevamente al planeta también es mayor y es menor la proporción de calor que se va hacia el espacio exterior. Eso hace que eventualmente a través del tiempo el planeta vaya calentándose cada vez más. Ahora, ¿todos los gases de efecto invernadero son iguales? Es decir, ¿tienen la misma influencia en este fenómeno? Bueno, no. Arbitrariamente se ha tomado al CO2 como gas de efecto invernadero patrón y se le ha establecido un forzamiento radiativo, es decir, esa capacidad de almacenar calor, un forzamiento radiativo igual a 1. Y los demás gases se comparan en relación al CO2. Por ejemplo, tenemos al metano, que tiene entre 20 y 25 veces el forzamiento radiativo del CO2, el óxido nitroso, que tiene más de 300 veces el forzamiento radiativo del CO2, y otros gases como los utilizados en equipos de refrigeración, como los clorofluorocarbonados, que tienen una propiedad especial de tener un forzamiento radiativo extremadamente alto y una persistencia en la atmósfera muy elevada. Esto lo hace particularmente apto para ese uso que acabo de mencionar en equipos de refrigeración, por ejemplo. Este tipo de gases, al momento de realizar cálculos, transmitir la información y realizar balances, es muy difícil compatibilizar todos estos números, entonces siempre se lo traslada a equivalentes de CO2. Es decir, por más que tengamos una mezcla de gases en la atmósfera, para efectos de balances de intercambios de carbono
y de ver el forzamiento radiactivo general de la atmósfera, se los lleva a todos estos gases a término de dióxido de carbono equivalente. Esto se expresa normalmente mediante esa sigla pequeñita como CO2 EC. Estos gases, además de persistir un gran tiempo en la atmósfera y tener un elevado forzamiento radiactivo, parte de ellos también tienen otras propiedades negativas para la atmósfera, como por ejemplo dañar las moléculas de ozono. Y de esa manera, parte de estos gases, como los fluorados, principalmente los clorofluorocarbonados, los hidrofluorocarbonados y los hexafluorados de azufre, ya han sido prohibidos en el Protocolo de Montreal, firmado en el año 1987, que prohíbe el uso de este tipo de sustancias, de gases, en la fabricación de distintos equipos de refrigeración, aerosoles y espumas sintéticas, dado que desmerecen en gran medida la capa de ozono y han originado el agujero de ozono, que fue una de las primeras y principales preocupaciones medioambientales del siglo XX. Para redondear esta diapositiva, podemos decir que los balances, en general, que normalmente se transmiten en distintos trabajos científicos y se dan a conocer al público en general, se transmiten en términos de CO2 equivalente o a veces en términos de carbono, que requiere una pequeña conversión para pasarlo de carbono a CO2 equivalente, multiplicándolo por 3,66, como bien dice acá. Ahora, ¿en qué proporción han aumentado estos gases con efecto invernadero a lo largo de la historia? Bueno, si nosotros miramos registros históricos, muchos de los cuales se basan en análisis de pequeñas burbujas de aire que han sido entrampadas en macizos de hielo en los polos, por ejemplo, se analiza la composición química de esas burbujas de aire y de esa manera nosotros podemos ver cómo era la atmósfera hace mucho tiempo atrás. Y así vemos que, por ejemplo, distintos gases, como los óxidos de nitrógeno, han tenido una concentración constante que se mide en partes por billón, en este caso, y otros tipos de gases que son aún más raros, especialmente los fluorados y los hexafluorados de azufre, también se miden en partes por trillón, es decir, aún en cantidades mucho más pequeñas. Hemos visto que a través de la historia, los gases esos sintéticos prácticamente no tenían concentración, especialmente los fluorados y los clorados, y en el caso de los óxidos nitrosos, vemos que tienen una concentración que fue relativamente estable a lo largo de la era industrial y comenzó a elevarse principalmente a lo largo del siglo XX. Si nosotros miramos un poco más para atrás, vemos que esto también se repite a través del análisis de estas muestras de aire que estábamos mencionando previamente. Si nos referimos al CO2 propiamente dicho, si nos referimos al CO2 propiamente dicho, vemos que en este gráfico cómo ha sido la evolución del CO2 y otros gases más, como el metano, el óxido nitroso y algunos gases fluorados, a través del siglo XX y en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI. Y ahí vemos que en relación al dato base, que puede ser, que normalmente es tomado como el inicio de la era industrial en el año 1750, normalmente ese es el dato que se toma como base, la concentración de CO2 se ha ido incrementando en forma muy importante. Se habla de una concentración que estaba por debajo, originalmente de las 300 partes por millón, aproximadamente unas 270 o 280 partes por millón en la era preindustrial, y actualmente tenemos un valor mucho más elevado, y es lo que muestra este gráfico. En el eje de las Y tenemos forzamiento radiativo, es decir, eso que nosotros veíamos que era la capacidad de almacenar calor de la atmósfera, y vemos las distintas composiciones de los gases. Y acá vemos que, comparado con ese año de 1750, el forzamiento radiactivo actual, esto en realidad tiene ya un par de años, es unas 3 veces más que el original del año 1750. Es decir, que estamos con un forzamiento radiactivo 3 veces superior al que teníamos en la era preindustrial.
Hablando del CO2 concretamente, los valores que normalmente eh, vemos que se incrementan año a año a razón de 2 a 2,5 partes por millón por año, vemos que ya rompimos la barrera de las 300 partes por millón. En los años 50 aproximadamente rompimos la barrera de los 350 partes por millón en los años 80 más o menos, y a principios del siglo XXI ya atravesamos la barrera de las 400 partes por millón. Y hoy por hoy estamos en aproximadamente unas 410 ppm de CO2 en la atmósfera. Es decir, que tenemos aproximadamente unos 140 ppm más que en la era preindustrial. Y esto se debe principalmente al uso de algunas fuentes de combustible del tipo fósil, principalmente petróleo, gas y carbón, que ha exacerbado un poco el nivel de emisiones que tenemos con nuestro estilo de vida, como puede ser el actual. Esta acumulación de gases con efecto invernadero y el forzamiento radiativo que trae aparejado ha ocasionado algunos cambios en el clima, y eso es lo que normalmente se conoce como calentamiento global o cambio climático. Si nosotros miramos los registros históricos de temperaturas, por lo menos de los últimos 1700 años, como muestra este gráfico, vemos que el cero, que representa una temperatura media a través del tiempo, ahí vemos que la temperatura ha ido variando en los distintos periodos de nuestra historia. Y así podemos llegar a identificar algunos periodos un poco más cálidos, algunos que se han llamado, por ejemplo, con nombres particulares, como periodo cálido medieval o la pequeña edad de hielo, que se ha dado entre los años 1300 a 1800 y que incluyó el congelamiento, por ejemplo, de ríos muy famosos en el hemisferio norte. Y vemos que el clima ha ido variando en cuanto a su temperatura a través del tiempo. Pero a diferencia de lo que ocurre actualmente, que lo podemos llegar a ver en esta línea que se muestra en color violeta, estos eventos han sido distintos, contrastantes en cuanto a su temperatura, pero afectando solamente a determinadas regiones del globo. No afectaban al planeta en su conjunto. En el caso del calentamiento global actual, aparte de ser muy acelerado, como se puede ver acá en este gráfico, es decir, hay mucho cambio en muy poco tiempo, también afecta a la mayor parte del globo. Pero bueno, no lo afecta en forma pareja tampoco. Podemos ver en este otro gráfico cómo es la distribución de los cambios de temperatura en las distintas regiones del mundo. Y vemos con colores rojos más oscuros, más intensos, como en el hemisferio norte es donde se dan los mayores cambios y las mayores temperaturas esperadas. Y también vemos que en algunas regiones, por ejemplo, de la Amazonia, también se van a encontrar algunos cambios importantes y varios grados por sobre la temperatura media del planeta de cambio debido al calentamiento global. Ahora bien, ¿por qué es importante todo esto y qué relación tienen con el suelo todo este asunto de las emisiones y el carbono y el CO2 y demás? Bueno, para entender un poco eso es necesario entender el ciclo del carbono. Normalmente en la naturaleza, las plantas toman el CO2 de la atmósfera y a través de la fotosíntesis generan compuestos carbonados, es decir, ese carbono que estaba en forma de gas en la atmósfera pasa a estar en formato sólido en las estructuras de las plantas. Luego, a través de la cadena trófica, los herbívoros comen las plantas, los carnívoros a los animales, y en última instancia, los organismos terminan muriendo y ese carbono contenido en las estructuras, en la biomasa, en las estructuras animales y vegetales, terminan descomponiéndose y parte de eso vuelve a la atmósfera en forma de CO2 y parte termina en el suelo en forma de materia orgánica, que es una de los destinos deseables que queremos nosotros los agrónomos. Esto viene a estar representado acá en este gráfico como los distintos almacenes de carbono representados por el suelo, el permafrost, los ríos y lagos, las costas, la vegetación, y las flechas nos están indicando el flujo. Es decir, esto es todo lo que se fija por año por la biomasa vegetal principalmente, y esto es lo que se emite
principalmente por actividades agropecuarias y cambios de uso de la tierra, que después vamos a ver bien a qué nos referimos con eso. Pero desde que nosotros empezamos a consumir los combustibles fósiles, principalmente y sobre todo desde que usamos el petróleo particularmente, luego de la invención de los motores de combustión interna y la invención de los automóviles, se ha masificado el uso de este tipo de medios de transporte y eso ha conllevado una gran utilización de esas reservas de combustibles fósiles que normalmente estarían apartadas del ciclo de carbono normal en condiciones naturales. Esto hace que el flujo de carbono, representado en este caso por esta flecha gris, que proviene del uso de esos combustibles fósiles, sea realmente muy importante. Y acá vemos que este 9,5 hace referencia a la cantidad de emisiones que están relacionadas con el uso de este tipo de combustibles y se utiliza la medida de los petagramos o gigatoneladas de carbono para describir este tipo de balances. Y acá vemos que el uso de estas reservas geológicas implica la emisión de 9,5 gigatoneladas de carbono por año. Y es mucho más importante que lo que podemos llegar a almacenar a través de la fotosíntesis por la acción de las plantas o lo que podamos llegar a emitir nosotros como parte de los ciclos agropecuarios y los cambios de uso de la tierra. Por otra parte, vemos también que hay un gran almacén de carbono en los océanos, que ahora vamos a ver bien cómo son las proporciones. Pero por ahora lo que más nos interesa es esta dinámica que acabamos de describir y el contenido en la atmósfera, que acá vemos que este es el total de 860 gigatoneladas de carbono contenidos en la atmósfera en forma de CO2, y vemos también una tasa de cambio representada por este 4,9 gigatoneladas de carbono que se suman cada año a la atmósfera en forma de emisiones. Y esta otra flecha está indicando cuánto absorben los océanos de toda esa masa de carbono. Si nosotros esto lo miramos en forma de porcentajes de carbonos contenidos en nuestro planeta, podemos graficarlo de esta manera. Y vamos a ver que la gran mayoría del carbono está contenido en los océanos y en los sedimentos oceánicos. Es decir, que más del 80% del carbono del planeta Tierra está contenido aquí. Y nosotros estamos en el sistema terrestre, estamos trabajando solamente con lo restante, es decir, aproximadamente un 20%. El 11% de lo restante está contenido en carbono geológico, referido principalmente a carbón, a petróleo y a gas. Una parte está contenido en la atmósfera, aproximadamente unos 750, 860 gigatoneladas de carbono están contenidos en la atmósfera. Estos valores muchas veces varían ligeramente dependiendo de las distintas estimaciones. No es fácil estimar este tipo de datos a nivel global. Y vemos que en los ambientes terrestres, más o menos, estamos entre un 6 a un 7% del carbono total que se distribuye en aproximadamente unos 1.500 petagramos o gigatoneladas contenidos en los suelos, unos 500 a 600 en la biomasa, tanto vegetal como animal, en todo el planeta, y el carbono inorgánico, es decir, el carbono contenido en compuestos carbonatos, dolomita, en distintos tipos de carbonatos inorgánicos, representan aproximadamente unos 950 a 1.000 petagramos o gigatoneladas de carbono. Esto quiere decir, para ponerlo en términos relativos, que en el suelo hay más carbono acumulado que toda la biomasa del planeta, tanto sea de plantas y animales y personas, multiplicada por 3. Es decir, que si nosotros alteramos de alguna manera el carbono contenido en el planeta, tenemos un gran poder de acción. Y para tenerlo en comparación con la atmósfera, vamos a tener acumulados en el suelo más del doble del carbono que podemos llegar a tener contenido en la atmósfera en forma de CO2. Es decir, que en este sentido, nosotros con el suelo, manejando el carbono del suelo, podemos tener un muy buen rango de acción sobre otros pools de carbono, otros almacenes de carbono en los distintos compartimentos del planeta.
Si nosotros miramos la distribución del carbono en el mundo, vamos a enfrentarnos a algo parecido a lo que vemos en el mapa este, donde vemos que en las regiones frías y húmedas hay una elevada producción de vegetación, pero hay una muy pobre mineralización debido a las escasas temperaturas que podemos llegar a encontrar en ese tipo de ambientes, sumado a la presencia del permafrost, es decir, suelos congelados, y eso lo vamos a ver como colores más intensos que podemos llegar a encontrar especialmente en las regiones árticas y las regiones frías del hemisferio norte. En otras regiones del mundo también tenemos elevados contenidos de carbono y están asociados principalmente a esa acumulación dentro del suelo por elevada producción vegetal y una menor mineralización en comparación a otras regiones. Así, por ejemplo, tenemos en nuestra parte del mundo, la cordillera de los Andes muestra una intensidad bastante importante de carbono en el suelo, una concentración o una densidad muy importante. Ahora bien, la distribución de carbono dentro del suelo no es pareja. Y esto es importante porque el carbono almacenado en profundidad va a ser mucho más estable que el carbono almacenado cerca de la superficie o incluso sobre la superficie. Y la forma y la distribución en que se almacena el carbono va a depender en gran medida de las estructuras vegetales, es decir, de la vegetación que esté presente en los distintos ambientes. Y de esa manera podemos distinguir distintos tipos principales de vegetación, como pueden ser los pastizales, que nosotros lo vemos en este gráfico acá, donde vemos en el eje de la Y la profundidad del suelo, es decir, esta parte sería la intersección con el eje X, sería la superficie del suelo, y en el eje X podemos ver la concentración de carbono orgánico dentro del suelo. Y ahí vemos que en ambientes de pastizales el carbono se concentra principalmente en las capas superficiales. Esto responde a la manera en que se incorpora el carbono en este tipo de vegetación, es decir, con raíces fibrosas y gran parte de la biomasa, gran proporción de la biomasa de los pastizales se encuentra por debajo de la superficie. Es decir, que si nosotros miramos a una planta, la mayor proporción de su biomasa va a estar debajo del suelo. Esto al momento de incorporar carbono al suelo es muy importante ya que facilita la formación de materia orgánica estable y queda contenida dentro del suelo y protegida de esta manera. Pero vemos que en profundidad no se ven grandes contenidos de materia orgánica y esto responde también a la estructura radicular, a la estructura de las raíces, ya que esas raíces fibrosas son muy buenas para formar estructura, por ejemplo, y para incorporarse rápidamente a la materia orgánica del suelo, pero no van a grandes profundidades, sino que son mucho más densas en capas superficiales. Si nosotros miramos a los árboles, sea una situación diferente, con mayor concentración de materia orgánica en las capas superficiales. Y esto se da por una proporción de biomasa mucho mayor sobre la superficie del suelo en el caso de las especies forestales, las especies de árboles. Vemos que en relación la biomasa aérea a la biomasa subterránea de raíces va a ser mayor la proporción de biomasa que vamos a tener sobre el suelo y de esta manera se acumula mayor proporción de aportes orgánicos en forma de hojas que caen en el invierno y este tipo de aportes sobre el suelo y que conforman horizontes O, por ejemplo. De esta manera, el perfil de distribución de carbono orgánico en el suelo es diferente, con una riqueza mucho más importante en capas superficiales y en profundidad disminuye rápidamente, aunque vemos que en capas mucho más profundas, como pueden ser de 100 a 200 centímetros y de 200 a 300 centímetros de profundidad, vamos a tener valores más importantes de carbono acumulado respecto de los pastizales. En el caso de los ambientes con arbustos, es decir, arbustales, que combinan varias especies, vamos a tener una situación intermedia, con una distribución del carbono más pareja en las profundidades y grandes proporciones de carbono a mayor profundidad. Es decir, en resumen, que bueno, las capas superficiales, que también nos interesan, son ricas, nos interesan desde otro aspecto que voy a mencionar ahora, son muy ricas en cuanto al contenido de carbono orgánico, pero también son las más susceptibles al riesgo de erosionarse.
y al riesgo de perder ese carbono. En cambio, las capas profundas son de menor contenido de carbono orgánico, pero de un carbono mucho más estable. Es decir, que como vemos, cada vez vamos a ir complejizando la situación en cuanto a la distribución de carbono y especialmente en cuanto a su perduración, su tiempo de permanencia en el ambiente, que es lo que más nos interesa para que no vuelva a la atmósfera en el corto plazo. Ahora bien, ¿cómo ha sido el manejo de este almacén de carbono en los suelos de la Argentina? Bueno, nosotros en Argentina no tenemos una historia muy extensa de uso agropecuario de los suelos, sino que más bien es corta. Antes de la colonización por los descendientes europeos, nuestro país prácticamente no tenía grandes usos agropecuarios, ya que los pueblos originarios vivían prácticamente de la caza y la recolección de los alimentos. Es decir, que la colonización y el uso agropecuario de los suelos comenzó recién a finales de los años 1800, es decir, del siglo XIX, y principalmente durante el siglo XX. Ahí vemos que de una calidad de suelo, en el gráfico podemos ver la calidad de suelo que está compuesta en este trabajo por el contenido de materia orgánica y la condición estructural sobre la erosión, es decir, que la erosión resta calidad de suelo. Vemos que a través de la historia, de una muy buena calidad de suelo original, fuimos, por distintas razones, que incluyen expansión de la frontera agrícola, sobrepastoreo, utilización de herramientas poco adecuadas para el laboreo de la tierra, como pueden ser arados de reja y vertedera, por ejemplo, que se utilizaban antes, la condición de calidad del suelo fue disminuyendo y con esto hemos perdido carbono en el suelo de la región pampeana principalmente, hasta llegar a un mínimo donde se implementaron algunas medidas, como pueden ser sistemas mixtos y la utilización de labranzas más conservacionistas. Ahí fuimos recuperando un poco lo que es el contenido de carbono y la calidad general de los suelos de la región pampeana, hasta la implementación de la siembra directa, que ahí pegamos un poquito más, incrementamos un poco más la conservación del suelo, manteniendo la cobertura prácticamente la mayor parte del tiempo y disminuyendo la cantidad de labores, y vemos que nuestra situación actual, si bien no llegamos a la calidad de suelo y el contenido de carbono que teníamos originalmente, no estamos en un mínimo. Y a lo largo de la historia también podemos observar cómo hemos tenido distintos vaivenes en cuanto a la calidad de suelo por los diferentes manejos que han predominado en la región pampeana. Es decir que, bueno, dentro de nuestro país tenemos un manejo promedio, ni demasiado malo ni demasiado bueno en cuanto al carbono orgánico contenido dentro del suelo. Este tipo de emisiones son bastante importantes, es decir, las emisiones que derivan del ámbito agropecuario son importantes en todo el mundo y especialmente en nuestro país, y el manejo de los suelos es uno de los puntos claves en este sentido. Nosotros aquí en este gráfico podemos ver cómo es la emisión per cápita por año de los distintos países del mundo, y vemos que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una gran emisión de estos gases de efecto invernadero por habitante, por año. Y, por ejemplo, vemos que en el otro extremo del gráfico lo tenemos a India con muy pocas emisiones por persona por año. Nosotros nos ubicamos más o menos al medio, es decir, que si miramos el gráfico estamos a la altura de las emisiones de los países más industrializados, es decir, los países europeos y, por ejemplo, Japón. Pero ¿cómo puede ser que Argentina, con el nivel de vida que tenemos, tengamos ese nivel de emisiones tan elevado, que por persona y por año se asemeja al de países mucho más industrializados como los europeos o los japoneses? Ahora bien, si nosotros miramos el esquema del gráfico de proporciones que tenemos de emisiones Hay en el mundo, vamos a ver que la proporción mayor de emisiones proviene de la quema de combustibles fósiles, que está representado por este naranja más claro y representa más o menos 2/3 de las emisiones de este tipo de gases. Y después vemos
que los cambios de uso de la tierra y las actividades agropecuarias aportan aproximadamente un 11% de este volumen de emisiones, siendo el resto aportado por metano, por óxidos nitrosos y por los gases fluorados que también se siguen produciendo y se siguen emitiendo a la atmósfera. Ahora bien, vemos que este tipo de emisiones relacionadas con el ámbito agropecuario pesan realmente bastante en lo que es el nivel de emisiones general en el mundo y particularmente en nuestro país, como vamos a ver a continuación. Pero lo que quiero rescatar acá es que este es el ámbito de trabajo de nosotros como ingenieros agrónomos. Es decir, que de aquí en un futuro próximo vamos a ver cada vez más este tipo de datos y cada vez más vamos a hablar de la importancia de manejar al carbono dentro de nuestros sistemas agropecuarios y es un ámbito de trabajo donde los ingenieros agrónomos tenemos plena injerencia. Ahora, si vemos cómo son las distintas fuentes en este sentido, vamos a ver que de las actividades agropecuarias tenemos distintos gases, entre los que podemos mencionar al CO2, al metano y a los óxidos nitrosos. Las fuentes de CO2 que podemos llegar a encontrar en estos ámbitos agropecuarios provienen de la descomposición de la materia orgánica del suelo y del material orgánico, es decir, de la quema de biomasa, por ejemplo, y de la deforestación y los cambios de uso de la tierra. Esas son las principales fuentes de CO2. En cuanto al metano, podemos decir que proviene de la fermentación entérica del ganado, de la metanogénesis en condiciones de anaerobiosis, es decir, que en suelos inundados y en lugares con situaciones de anaerobiosis, como pueden ser pantanos y suelos que permanecen mucho tiempo bajo el agua, como en el cultivo de arroz, se producen degradaciones de la materia orgánica en estas condiciones anaeróbicas, liberando metano a la atmósfera. Y en cuanto al óxido nitroso, también podemos ver que se generan por la dinámica y las reacciones de oxidación y reducción relacionadas con el nitrógeno cuando éste es aplicado en condiciones de anaerobiosis también, y también de la combustión de materia orgánica. Este tipo de emisiones en nuestro país representan más o menos el 43% de las emisiones totales de la Argentina. Es decir, que si nosotros no hiciéramos ningún tipo de producción agropecuaria, casi tendríamos la mitad de las emisiones que tenemos actualmente. Gran parte de estas emisiones en nuestro país proviene principalmente de la deforestación, aunque también una parte importante proviene de la producción ganadera, aproximadamente un 20%, siendo el resto aportado por la agricultura y el uso de los cambios de uso de la tierra y el uso de combustibles fósiles en las producciones agropecuarias. En cuanto al desmonte, cabe hacer unas pequeñas aclaraciones, ya que, bueno, el uso de este tipo de estrategias para habilitar nuevas tierras de cultivo puede llegar a ser muy perjudicial desde el punto de vista de las emisiones. Si nosotros vemos las áreas forestadas a nivel mundial, vemos que nuestra región, es decir, América Latina y el Caribe, ha disminuido de forma importante la superficie ocupada por bosques autóctonos. Esto lo podemos ver en el gráfico donde está marcado América Latina y el Caribe, y vemos que en los años 90 la superficie que teníamos, la proporción de superficie que teníamos ocupadas por bosques era mucho mayor y fue descendiendo a lo largo de los años. A esto nos referimos con los cambios de uso de la tierra. Esto también lo podemos ver en este gráfico, donde vemos la evolución de la superficie de bosques en millones de hectáreas en nuestro país, ya directamente en la Argentina, y vemos que ha ido disminuyendo desde el año 2006 en adelante. Esto proviene en realidad de años anteriores, pero en este gráfico solamente vemos esta parte más actual de los últimos años. Y vemos que también en paralelo se ha incrementado la superficie de soja y maíz. Esto quiere decir que, bueno, esas zonas han sido desmontadas, se ha deforestado para ocuparlas con cultivos agrícolas. Esto ha sido incluso en algunos lugares realizado en forma ilegal, ya que mediante la ley de bosques, los distintos bosques se han categorizado en tres categorías principales. La 1, que tiene un alto valor biológico y no debería
ser desmontada, la 2, que es una situación intermedia, y la 3, que podría ser desmontada con la obtención de algunos permisos. En este otro gráfico vemos que las categorías de bosque que han sido deforestadas a lo largo de los últimos años han correspondido principalmente a la categoría 3, que está señalizada con este verde de tono medio, y a la categoría 2, que no debería ser en realidad desmontada. Y en algunos casos incluso se refiere también como categoría 1, es decir, zonas que no deberían ser tocadas por su valor biológico. Es decir, que la deforestación en Argentina está muy vigente e incluso en zonas donde no debería ser permitida. Y actualmente se da principalmente en las provincias del norte argentino, es decir, Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero y, por ejemplo, también tenemos algo más cercano en La Pampa. Bueno, y esto implica los cambios de uso de la tierra que habíamos mencionado. Estas son algunas fotos de ese proceso de desmonte, donde vemos las máquinas, las topadoras, que van volteando los distintos árboles, y vemos que esos ambientes tan ricos, tan llenos de especies y muy diversos, son reemplazados por cultivos monoespecíficos que tienen una calidad ambiental muy diferente. ¿Con esto qué queremos decir? Que bueno, la pérdida de estos bosques nativos no la podemos reemplazar con, por ejemplo, forestaciones comerciales, porque tienen una calidad muy diferente en cuanto, desde el punto de vista ambiental, en cuanto a la cantidad de especies, tanto vegetales como animales que pueden albergar, y a la resiliencia que puede llegar a tener ese ambiente. Sabemos que una vez que desmontamos vamos a disminuir drásticamente esta biodiversidad y vamos a obtener ecosistemas mucho más frágiles en comparación con el ecosistema original natural. Y también sabemos que, por ejemplo, la cantidad de carbono que acumulan los biomas forestales naturales es superior a la que podemos llegar a acumular nosotros con biomas forestales, por ejemplo, introducidos con especies exóticas, que normalmente se utilizan pinos y eucaliptos. Bueno, ahora les voy a mencionar algunas de las consecuencias de todos estos desmanejos ambientales que hemos ido implementando a lo largo de los años. Y yo solamente voy a mencionar las principales consecuencias del cambio climático, aunque hay muchas más, y no voy a profundizar demasiado en ellas. Algunas de las más conocidas, entre las consecuencias de este calentamiento, está el derretimiento de los glaciares, es decir, el retroceso en los cuerpos helados que podemos llegar a notar en los glaciares. Lo podemos ver muy gráficamente en estas fotos que podemos observar acá, donde vemos distintos glaciares que estaban muy bien formados y que en la actualidad se han derretido, algunos en su mayoría y otros totalmente, que han pasado a formar parte, en vez de cuerpos de hielo, en parte cuerpos de agua. Y como podemos ver en esta otra imagen, también vemos de una gran masa de hielo que prácticamente ha desaparecido en su totalidad. Esto se ha dado desde el máximo que hemos tenido de glaciares en los últimos siglos, que se ha dado a comienzos del siglo XIX, después de esa pequeña era de hielo y de esa época fría que se observó en gran parte del planeta, aunque no en todo. Ahí los cuerpos de hielo alcanzaron un máximo, luego de lo cual han ido en retroceso, y especialmente en los últimos años se ha observado un retroceso de estos cuerpos de hielo y un aumento también del nivel del mar, que proviene del aporte del volumen de todo ese hielo derretido a los océanos, que algunos autores indican que desde los 60 hasta la actualidad este aumento en el nivel del mar es de aproximadamente 2 a 3 centímetros y existiría un potencial de derretimiento de cuerpos de hielo capaz de elevar el nivel del mar unos 40 centímetros adicionales. Es decir, muy importante, sobre todo para las poblaciones costeras. Otro tipo de consecuencias del cambio climático es la aparición de eventos climáticos extremos, es decir, tormentas muy importantes, inundaciones, sequías muy prolongadas, incendios forestales cada vez más frecuentes, fenómenos de erosión muy acentuados que son derivados de procesos de periodos de sequía también muy prolongados,
este tipo de eventos se dan cada vez con más frecuencia y incluso en nuestra zona hay un periodo de sequía muy recordado que es durante el año 2009, donde se podían encontrar algunas escenas como esta, donde vemos que hay animales que necesitan comer y tomar agua y prácticamente no hay absolutamente nada para comer, lo cual proviene de esa característica de no tener lluvias, no poder producir ningún tipo de pastura y dejar el suelo descubierto, lo que en consecuencia también ocasionó procesos erosivos muy importantes que incluso se han podido tomar desde el espacio en fotos satelitales como las que se muestran acá, donde se veía que prácticamente todo el suelo de la región sur de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro se estaba volando hacia el mar. Ahora bien, este tipo de desastres climáticos y eventos climáticos extremos ha dado origen a la emigración de un montón de personas y también dio origen al término de refugiados climáticos o refugiados ambientales, que son las personas que son desplazadas en el contexto de desastres y cambio climático. Este número de personas es cada vez mayor e incluso las Naciones Unidas ya dispone de una parte de su agencia de refugiados dedicada a este tipo de refugiados climáticos especialmente. Y situaciones que se dan sobre todo en países de África, por ejemplo, que han sufrido periodos de sequía muy prolongados y han obligado a poblaciones enteras a movilizarse hacia otros lugares en búsqueda de mejores condiciones de vida. En nuestro país también pasa algo similar, aunque en mucha menor escala, y hay algunos efectos derivados de distintos eventos climáticos extremos que hemos tenido en nuestro país, como por ejemplo las inundaciones de hace algunos años, en el 2017, de Comodoro Rivadavia, donde en una zona que es árida, con un monto de precipitaciones muy escaso, de aproximadamente unos 200 a 300 milímetros por año, ocurrieron lluvias muy intensas durante pocos días, lo cual produjo grandes procesos erosivos y cárcavas y prácticamente la lluvia se llevó un montón de estructuras de la ciudad. Calles completas, como se puede ver en las fotos que podemos ver acá, e incluso casas completas. Es decir, que parte de la gente ha perdido la totalidad de lo que poseía en la ciudad. Situaciones similares se han dado hace pocos años con inundaciones que han podido llegar incluso cerca de la Basílica de Luján, donde vemos que el agua eh, traída por las inundaciones y las lluvias, que han sido muy copiosas en ese año, han llegado hasta las puertas de la basílica. Es decir, que prácticamente se ha puesto en peligro un símbolo muy importante de esa ciudad que fue construido en un lugar donde normalmente no se inundaba. Es decir, que son cada vez más extremos este tipo de tormentas. Y si recordamos un poco las fotos que vimos recién, muchos de los productores que sufrieron también esa sequía tan prolongada en los años 2009 y 2010, también han abandonado las producciones y podrían incluso en parte ser catalogados como refugiados climáticos, es decir, producciones que se abandonan y gente que se traslada hacia otro lugar podrían formar parte de este tipo de grupo de refugiados climáticos. Otra de las consecuencias que podemos llegar a observar dentro de lo que es el cambio climático es el avance y la degradación de las tierras, el avance de la desertificación y la degradación de las tierras. Esto afecta particularmente a las zonas que ya tienen algún índice de aridez muy marcado. Si nosotros observamos, estos dos mapitas nos dan información en este sentido. Acá vemos en un color crema muy claro cuáles son las áreas más áridas de nuestro país y las semiáridas en amarillo y después progresivamente las subhúmedas y las más húmedas. Y acá vemos en este otro mapa que en las áreas áridas y semiáridas son los lugares donde se ha producido mayor degradación de las tierras y por ende se ha iniciado un proceso de desertificación más avanzado, lo cual se puede ver en estos colores más oscuros, de marrones oscuros, y marrones un poco más claros. Y vemos que la distribución de este tipo de fenómenos de degradación de las tierras
se ubica precisamente en las áreas más frágiles climáticamente hablando, que son las áreas áridas y semiáridas de nuestro país. Otra de las consecuencias es la pérdida masiva de especies. Si nosotros miramos cómo es el ritmo de extinción de distintas especies, tanto animales como vegetales, vamos a ver que en los últimos años, especialmente en las últimas décadas, hemos tenido una gran incidencia en lo que son extinción de especies. E incluso se habla de que gran parte de las especies van a desaparecer en el corto plazo, lo cual está indicado, por ejemplo, en este gráfico de acá de la izquierda, donde vemos que el ritmo de extinción de especies para los distintos grupos animales se ha incrementado muchísimo, sobre todo en los últimos siglos. Y acá en este otro gráfico podemos ver cómo América Latina particularmente ha sufrido una gran pérdida de animales vertebrados. Si lo comparamos ya no con siglos anteriores, sino con algunas décadas atrás, por ejemplo, a partir del año 1970. Hemos perdido, según este gráfico de Planeta Vivo, de la Asociación de Vida Silvestre, aproximadamente el 90% de los animales vertebrados de América Latina. Y esto se asocia un poco con la aparición o el inicio de la época que se llama antropoceno, es decir, aproximadamente desde el comienzo de la era industrial, algunas personas piensan que ya no estamos metiendo en una era geológica, en una época geológica diferente llamada antropoceno, que se caracteriza por el incremento en los gases de efecto invernadero en la atmósfera, los cambios climáticos y la desaparición de especies masivas. Incluso puede llegar a ser tan masiva la desaparición y la extinción de especies en general que se habla de la sexta extinción masiva de la historia de la Tierra. Un fenómeno similar, por ejemplo, al famoso meteorito que mató los dinosaurios hace millones de años atrás. O que mató, no, que si no, hizo desaparecer los dinosaurios millones de años atrás. Otra consecuencia más es la degradación y el derretimiento del permafrost de los suelos congelados, es decir, gran parte del carbono acumulado se encuentra dentro de este tipo de suelos, es decir, de los suelos congelados, que normalmente está asociado a los suelos que están situados dentro del círculo ártico. Y ahí vemos que el calentamiento global ha facilitado el derretimiento del hielo, que en muchos casos incluso ha ocasionado procesos erosivos en masa por efecto de la gravedad, es decir, procesos de solifluxión, donde grandes masas de tierra se movilizan por efecto de la gravedad. Lo cual podemos ver en estas fotos de acá o de acá, alterando de forma importante el paisaje. Pero bueno, no solamente es el paisaje lo que se altera, sino que a través del derretimiento de estos suelos se facilita y se acelera mucho la mineralización de la materia orgánica. Y son zonas donde hay gran cantidad de materia orgánica contenida dentro del suelo. Y esto hace que el nivel de emisiones de estas regiones sea mucho mayor al que venía siendo previamente. Más allá de esto, son ambientes muy húmedos donde el mayor nivel de temperaturas también produce la degradación de esta materia orgánica en ambientes anaeróbicos, generando metano. Esto incluso ha dado lugares a situaciones muy extrañas, como la que se ven acá en la foto, donde vemos que el metano, que queda entrampado en algunas situaciones en subsuperficie o incluso en lagos congelados, que también produce una degradación de la materia orgánica de sus sedimentos, de la base de los lagos, y quedan entrampados debajo del hielo, pueden ser incluso prendidos fuegos cuando son liberados a la atmósfera. Este tipo de situaciones generan un círculo vicioso donde el calentamiento global facilita el derretimiento de los hielos contenidos dentro del permafrost, activa o acelera la degradación microbiana de la materia orgánica, incrementando el nivel de gases de efecto invernadero que son emitidos, y eso a su vez facilita mayor calentamiento global, lo cual derrite a su vez mayor proporción de permafrost y vuelve a intensificar ese círculo vicioso de degradación microbiana de la materia orgánica.
Esto es muy importante y sobre todo el foco está puesto en los últimos años en tratar de revertir especialmente esta situación, ya que gran parte del carbono contenido en los suelos se encuentra en este tipo de suelos. Ahora, bueno, ¿qué podemos hacer para tratar de mitigar este tipo de procesos? Bueno, hay algunas estrategias que podemos utilizar. La más importante de todas sería secuestrar carbono dentro del suelo. Es lo que se conoce normalmente como una estrategia ganar-ganar o win-win en inglés. Es decir, nosotros incorporamos carbono en el suelo mediante la fotosíntesis de las plantas y no solamente capturamos y sacamos CO2 de la atmósfera, sino que también al incrementar el contenido de materia orgánica de los suelos, mejoramos la calidad del suelo y mejoramos el nivel de nutrientes de los suelos, lo cual es muy positivo. Otro tipo de estrategias podría llegar a ser disminuir el consumo de combustibles fósiles, tratar a los residuos, que normalmente no hay una separación de residuos en Argentina, separar los residuos y tratar los residuos orgánicos en forma separada para evitar la liberación de metano, disminuir o cancelar la deforestación de bosques nativos, es decir, tratar de disminuir los cambios de uso de la tierra, especialmente aquellos que involucran la destrucción de bosques nativos, e incrementar la forestación de nuevas áreas que no han sido ocupadas por este tipo de bosques. Como vimos, es bastante importante el nivel de carbono orgánico que podemos llegar a alcanzar en las áreas forestales, en los ecosistemas forestales, incrementar el contenido de carbono de los suelos, como ya mencionamos, y reducir la quema de biomasa y la erosión de los suelos, que es uno de los factores importantes también en los ecosistemas en general y en los agrosistemas en particular. Si nosotros podemos capitalizar todo el potencial de ahorro en emisiones en el ámbito agropecuario, podemos llegar a dejar de emitir desde 2,5 a 5 petagramos o gigatoneladas de carbono por año, mediante la adopción de estas buenas prácticas agrícolas, que acá está mencionado como BPA, y la rehabilitación de algunas tierras. Esto es un monto muy importante, ya que, por ejemplo, podríamos directamente neutralizar las emisiones anuales que tenemos por cambios de uso de la tierra y actividades agropecuarias, o directamente disminuir a la mitad, por lo menos a la mitad, el nivel de incremento que se da anualmente en la atmósfera por las emisiones de CO2. Es decir, que en vez de crecer en la cantidad, en la concentración de CO2 atmosférico a una tasa de 2,5 ppm por año, podríamos estar creciendo a la mitad. Y esto se da a través de la optimización de áreas de cultivo, con su potencial de ahorro en emisiones, la optimización de los pastoreos, de áreas que son dedicadas a los pastoreos, la rehabilitación de tierras degradadas, la forestación de nuevas áreas y el cuidado de forestaciones ya existentes. Es decir que, bueno, mediante todas estas estrategias podemos llegar a optimizar de manera muy importante y ahorrar un gran monto de emisiones de gases de efecto invernadero. Por nuestra parte, nosotros dentro de la cátedra de edafología, la cual componemos Pablo Salva, Erika Schmidt, Luciano Orden y yo, Maximiliano Garay, tenemos un proyecto de investigación que toca en parte este tema mediante la evaluación de los efectos de la forestación en distintos ambientes. El proyecto es un PGI que se llama La forestación como mecanismo de desarrollo limpio e impacto de la calidad de los suelos en ambientes contrastantes del sudeste bonaerense. Y básicamente lo que hacemos es evaluar el efecto de distintas especies forestales, principalmente pinos y eucaliptos, en el área de Sierra de la Ventana y en el área de la costa bonaerense. A través de las forestaciones es uno de los mecanismos más preferidos o uno de los mecanismos favoritos para fijar carbono de la atmósfera a estructuras vegetales y al suelo, lo cual se da en distintos compartimentos, que es interesante conocerlos y saber que están para de esa manera poder utilizarlos en nuestro beneficio. Algunos de los compartimentos donde se almacena ese carbono
es en la biomasa misma de los árboles, es decir, el carbono contenido en la biomasa, y en los productos maderables que pueden surgir de los raleos y del corte definitivo de toda esa biomasa, de esos rodales forestales. Es decir, que todos aquellos productos maderables que se hagan van a quedar en forma de madera y en forma de carbono sólido y no van a volver en el corto plazo a la atmósfera en forma de CO2. Otra parte del carbono que también podemos fijar mediante la forestación está contenido en la materia orgánica muerta sin descomponer que se acumula en horizontes orgánicos, por ejemplo, que es típico de estos ecosistemas forestales, que son los famosos horizontes O, horizontes orgánicos. Y el mejor compartimento donde podemos llegar a incrementar nuestro contenido de carbono es en forma de materia orgánica dentro del suelo. ¿Y por qué digo el mejor? Porque a largo plazo es mucho más estable que el resto de los compartimentos de carbono donde podemos llegar a almacenarlo. Dentro del suelo, ustedes saben muy bien que la materia orgánica puede llegar a durar, una vez que ha sido humificada y estabilizada, décadas o centurias. Si nosotros miramos en un grafiquito, esto que les acabo de explicar, se vería de la siguiente manera. En la parte aérea vamos a tener todo lo que se refiere a carbono contenido en la biomasa, tanto en los troncos, en las ramas, y todo lo que puede llegar a ser derivado en subproductos y productos maderables intermedios, los horizontes orgánicos, que se acumulan normalmente en el piso forestal, y el carbono incorporado al suelo mineral, que es una de las formas más estables en la que podemos almacenar carbono a largo plazo. Ahora bien, distintas especies de árboles almacenan carbono con distinta intensidad y en distintos periodos de tiempo. Esto lo podemos ver en ese grafiquito donde muestra el cambio del carbono orgánico del suelo en relación a pastizales naturales. Es decir, qué pasa con el nivel de carbono una vez que forestamos áreas de pastizales. Y en general vamos a ver que perdemos parte del carbono, y una de las especies que menos pierde son los pinos, por ejemplo. Géneros, en realidad no especies, son los pinos y las píceas. Es decir, que las coníferas acumulan gran cantidad de carbono en el suelo. Ahora bien, esto quiere decir que es recomendable implantar especies de coníferas como forestales para acumular carbono. Bueno, no es tan así. Si nosotros miramos un poco algunos estudios regionales que, por ejemplo, se han realizado en el área de Sierra de la Ventana, esto pertenece a mis estudios de posgrados, se ha observado que la cantidad de carbono se incrementa mucho dentro del suelo, como por ejemplo también la cantidad de nitrógeno, de fósforo extractable y de fósforo soluble reactivo. Es decir, que estos parámetros se han incrementado en forma significativa, principalmente lo que es el carbono y el fósforo, y lo cual podría parecer realmente muy positivo, pero también se han producido algunos efectos negativos, como puede ser una disminución muy importante del pH y una disminución en la calidad de esa materia orgánica. No hablamos mucho de la calidad nosotros a lo largo del video, pero también es importante para la permanencia de esa materia orgánica a través del tiempo. Necesitamos una buena calidad de materia orgánica para que ésta perdure dentro del suelo. Estos efectos negativos han sido tan importantes en el caso de la implantación de pinos en la región de Sierra de la Ventana, que incluso anulan los efectos positivos de la acumulación de carbono, ya que el pH disminuyó tanto abajo de los pinos que este efecto se volvió irreversible, degradando las estructuras cristalinas de la fase mineral del suelo. Es decir, que la acidez era tanta que se degradaban los silicatos que componen la fase mineral del suelo. Es decir, que no todas las especies son aptas para poner en cualquier lugar. Y eso es un poco lo que estamos investigando y desarrollando dentro de nuestro proyecto de investigación en el grupo de edafología. Otro tipo de mecanismos que podemos utilizar para evitar emitir gases de efecto invernadero y secuestrar a su vez dióxido de carbono también, son las prácticas agrícolas, es decir, principalmente mantener la cobertura permanentemente en el suelo, especialmente las coberturas vivas, y maximizar la producción primaria neta. Incentivar el uso de estrategias alternativas
a los agroquímicos, que más allá de su acumulación en el suelo y la actividad biocida que normalmente tiene este tipo de productos, la síntesis, la generación de estos productos conlleva un gran aporte a las emisiones en general, es decir, que si nosotros los podemos usar en forma racional y justa, podemos estar evitando emitir gran parte de esos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Cuidar el manejo de fertilizantes nitrogenados, especialmente en lo referente a la liberación de óxidos de nitrógeno, que ya sabemos que se producen por una reducción o una oxidación de estos compuestos nitrogenados en ambientes anaeróbicos. Tratar los residuos desechables tanto de ciudades como agroindustriales para la generación de energía como derivada, por ejemplo, de la biomasa o de biogás, o la generación de biogás. El consumo responsable de distintos productos que podemos llegar a realizar, es decir, no consumir en exceso, especialmente los productos más elaborados, productos tecnológicos, por ejemplo. La eficientización del transporte, es decir, bueno, si nosotros usamos en forma racional el transporte tanto público como privado, disminuimos en gran medida el nivel de emisiones que tenemos. Y bueno, y cualquier otra alternativa que podemos llegar a utilizar, tanto en el ámbito agropecuario como en el ámbito privado y personal de cada uno. Bueno, todo esto que les estuve contando, al momento de armarlo, me hizo acordar a algo que leí una vez y que lo busqué y lo encontré, que se llama La tragedia de los bienes comunes, que escribió Harding en 1968, y que se podría aplicar tranquilamente al día de hoy respecto del uso de los recursos naturales y la degradación permanente que estamos ejerciendo sobre el ambiente. Y dice así: ¿cómo escapar del dilema en el que muchos individuos, actuando racionalmente en su propio interés, pueden en última instancia destruir un recurso compartido y limitado, incluso cuando es evidente que esto no beneficia a nadie a largo plazo? Es un poco lo que está pasando hoy por hoy. Nos enfrentamos ahora a la tragedia de los bienes de los comunes globales, de los bienes comunes globales. Hay una sola tierra, una atmósfera, una fuente de agua y 6.000 millones de personas compartiéndolas. En ese momento, ahora somos 7.700. Y lo compartimos en forma deficiente. Los ricos están sobreconsumiendo y los pobres esperan impacientemente unírseles. Es decir, que esto describe muy bien cómo es el sobreconsumo de recursos que tenemos actualmente. Es decir, una parte de la población con mucho poder adquisitivo consume en sobremedida y el resto estamos ansiosos de poder hacer lo mismo. Es decir, que tenemos que implementar un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma que nos permita convivir con nuestros recursos naturales en forma sustentable y poder de esa manera llevarnos bien con nuestro propio planeta. Bueno, gracias por escucharme y acá tienen algunas de las referencias. Cualquier cosa me contactan mediante mail. Hasta luego.